Si quieren abrir sus Biblias en Juan capítulo 9, mientras se dirigen ahí, quiero hacer un anuncio sobre el próximo domingo. Estamos empezando una serie. Cuando inició este año, pasamos un tiempo con el Señor y realmente le pedimos, Dios, ¿qué quieres hacer este año? Y una de las cosas que surgieron y fue uno de los temas de nuestras conversaciones fue la vida de un discípulo, alrededor de la palabra discipulado. Y creo que una de las cosas fascinantes sobre el discipulado es que incluso mientras decía esa palabra, algunos de nosotros, tal vez muchos de nosotros pensamos que el discipulado es para personas que acaban de ser salvas, es la cosa del nuevo creyente y es para personas que simplemente comienzan a seguir al Señor. Sí, pero ¿cuántos de ustedes entienden que el discipulado no es solo para cuando comenzamos a seguir a Jesús, es para toda la vida y por el resto de nuestra vida somos discípulos de Jesús? Entonces, en realidad, estamos empezando una serie la próxima semana llamada La vida del discípulo y tendrá una duración de aproximadamente 3 o 4 semanas hasta el mes de mayo, y luego en julio vamos a cubrir el tema de la oración. Vamos a tener 2 o 3 ángulos diferentes hablando del tema de oración y el papel que juega en nuestra vida y ser discípulo y lo vital, lo importante que es eso. Y luego en septiembre vamos a hablar de la palabra, vamos a sumergirnos en la Biblia, en la relación con papel que desempeña la Biblia en nuestra vida como discípulos. Y vivimos en un tiempo y una cultura muy literada y letrada con respecto a la Biblia en este momento. Realmente queremos perseguir esto con fuerza, y luego al fin del año, en algún lugar de noviembre o diciembre, vamos a pasar algunas semanas en Hechos capítulo 10, versículo 38, que es donde Jesús fue haciendo el bien, sanando a los enfermos, dando a los muertos y limpiando a los leprosos. Y queremos tomar ese versículo y descomprimirlo aún más. Las palabras ser bien en realidad significa filantropía, obra filantrópica. Me encanta que Jesús se dedicó a hacer el bien, a la filantropía, por así decirlo, y sanando enfermos, dando a los muertos. Entonces son alrededor de 2 semanas en su totalidad a lo largo del año, en diferentes bloques de tiempo, y comienza la próxima semana. Chris Cruz estará hablando el domingo siguiente por la mañana. Si no has escuchado a Chris predicar, él es nuestro pastor de jóvenes adultos aquí. Solo ven, abrocha tu cinturón de seguridad. Chris realmente está llevando una palabra fresca sobre el discipulado y lo que esto significa. Entonces, eso va a comenzar la próxima semana y estamos muy entusiasmados con nuestro equipo, trabajando duro. Estamos entusiasmados de llevarte en una travesía a lo largo del año con la palabra discipulado. Así que, la vida del discípulo. De acuerdo, Juan capítulo 9. ¿Están ustedes ahí? Vamos a leer en el versículo 1. Mientras Jesús pasaba, vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros no, pero se parece a él. Él decía, soy yo. Me encanta ese versículo, es una gran conversación ahí mismo. Versículo 10, entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y recibí la vista. Y ellos le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Vamos a detenernos justo ahí. Juan capítulo 8 en realidad termina con un intento de asesinato contra Jesús. Al menos un intento de apedrearlo. Entonces, si pueden imaginar cuántos llamarían eso un mal día en la oficina. Ese es un día difícil en el ministerio, cuando todos comienzan a tratar de apedrearte. Y Jesús, la Biblia dice que se escondió y luego se escabulló por el templo. Así que entre eso y esto hay un momento increíble. Quiero resaltarlo por un segundo. Mientras estudiamos la vida de Jesús, vas a notar algo. Cada vez que Jesús se enfrenta a una resistencia, intentaban matarlo con piedras o estaba siendo flagelado. Cada vez que las multitudes venían contra él,
a él. Él parecía alejarse una vez. Él estaba en medio de una multitud una vez y dice que simplemente pasó a través de la multitud y nadie pudo verlo. Jesús era escurridizo. Él era capaz de salir de situaciones difíciles. Pero lo que me encanta de Jesús en este contexto es que no parecía evitar la resistencia al día siguiente. Parecía volver a entrar en la pelea, lo que creo que es importante, porque creo que lo que aprenderemos en nuestra vida es que el rey no se siente realmente atraído hacia la resistencia. El rey no se siente realmente atraído por situaciones que son opuestas a lo que cargas. Y Jesús no parece ir por el camino fácil, parecía volver a las situaciones que eran de mucha resistencia. Entonces, Juan capítulo 9, el escenario es el día de reposo y sé con seguridad, porque lo siento, así que Jesús salvó sus milagros particulares para el sábado, para el día de reposo. Creo que pensó, oigan chicos, no hagamos eso hoy, guardemos eso para mañana. De hecho, creo que Jesús miró un sistema religioso y pensó, quiero provocar al oso, pero lo guardaremos para el día de reposo. Jesús entendió que el contexto religioso, el paradigma, las mentes del sistema religioso y el sistema político en ese momento estaban tan arraigados a cierta forma de hacer las cosas que literalmente eran lo opuesto a cómo el reino quería manifestarse. Entonces Jesús parecía salvar los milagros, los locos. Me han escuchado decir esto antes. De hecho, creo que antes de que Jesús viniera a la tierra, mientras estaba haciendo una lluvia de ideas sobre sus 33 años en la tierra, creo que se le ocurrió una lista de milagros. Voy a hacer esto, voy a hacer este. Creo que lo planeó todo. Realmente no creo que él simplemente lo hizo por casualidad. Creo que sabía exactamente, voy a hacer este aquí y este aquí, porque quería provocar al oso, por así decirlo. Entonces, el capítulo 9 de Juan se establece en este contexto del día de reposo y se encuentra con este hombre que es ciego. Y en realidad estaba pasando por ahí. Él no se iba a detener, pero estaba pasando por ahí. Es interesante el hecho de que él no estaba planeando detenerse, pero debido a la situación, él terminó deteniéndose. Entonces, él está pasando y le hacen una pregunta. La pregunta es esta: ¿pecó este hombre o sus padres pecaron? Y Jesús responde como clásico Jesús, ni siquiera responde la pregunta. ¿Ha notado que cuando a Jesús le hacen una pregunta, él fabrica su propia pregunta y responde su propia pregunta? Le pregunta sobre esto y Jesús dice esto, y no voy a responder esta pregunta, voy a responder esta otra pregunta. No, y no es la que quieres que él conteste. ¿Alguna vez has notado eso en tu vida? Jesús no responde tus preguntas, él responde sus propias preguntas por ti. No sé si comprendieron eso, pero ellos dijeron, ¿pecó este hombre o pecaron los padres? Y Jesús dice, no se trata de esto, es sobre el hecho de que quiero que mi bondad venga ahora, que es muy poderoso porque el hecho de que Jesús no abordara el deseo del momento por parte de las personas a su alrededor, en realidad él se niega a abordarlo, y es importante que lo entendamos porque tenemos que entender que vivimos en una cultura, en un día y en una época en la que hacemos muchas preguntas. Facebook, YouTube, los blogs están llenos de preguntas de ¿por qué? Ahora voy a decir este aviso de responsabilidad. Puede que no lo diga durante el resto del mensaje, entonces solo recuerden que dije este aviso de responsabilidad. Creo que hay un momento y un lugar para discutir estas cosas. No estoy diciendo que debamos ser ingenuos y nunca discutir las cosas filosóficas, teológicas más importantes. Creo que hay un momento y un lugar para eso. Pero quiero señalar algo. Jesús no estaba hablando de eso. Es importante que en nuestro trayecto de seguir a Jesús estemos hablando de lo que Jesús quiere hablar. Y en este momento querían hablar de esto y Jesús quiere hablar de esto. Y a menudo en la vida estamos tratando de hacer que Jesús responda a estas preguntas y Él se ha movido hacia algo completamente distinto. Entonces, en la falta en nuestra perspectiva de respuestas a nuestras preguntas de parte de Jesús, lo llenamos con nuestras propias suposiciones. Dependiendo del lente que estás usando, dependiendo de cómo veas el mundo, siempre encontrarás lo que estás buscando. ¿Alguna vez has notado que cuando tienes una disfunción en tu vida, otras personas con la misma disfunción se juntan contigo? Algunos de ustedes dicen, wow, no lo había notado hasta ahora. Eso es realmente útil. De nada. ¿Alguna vez has notado que si estás muy desanimado, las personas a tu alrededor tienen la misma cosa? En realidad atraes lo que estás buscando. Pero ¿cuántos también saben
Cuando estás lleno de esperanza, cuando estás lleno de vida, adivina quién está a tu alrededor. Personas llenas de esperanza, llenas de vida. Creo que esto es importante resaltarlo, solo por un momento, que a menudo encuentras lo que estás buscando. Tal vez algunos de ustedes están en esta habitación potencialmente porque quieren encontrar más evidencia para justificar su propia duda. ¿Adivinen qué? Lo van a encontrar, lo garantizo, se los garantizo. Al final de esta reunión encontrarán 5 razones por las que deberían dudar. ¿Por qué? Porque lo están buscando. En realidad están buscando más razones porque ves el mundo de cierta manera y adivina que tienes la capacidad de manipularlo y moldearlo de la forma de cómo deseas recibirlo. Por lo tanto, encontrarás lo que estás buscando. Una de mis historias favoritas, hace años, solíamos tener gradas atrás. Por cierto, la gente en la fila de atrás, antes había gradas ahí. Y no echo de menos las gradas, pero es un poco nostálgico porque, las gradas. La mejor parte de las gradas es que cuando alguien iba al baño durante el servicio se podía escuchar punk, 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 punk. Quiero decir, solo eran las gradas, pero esto fue hace años. Un oponente muy verbal a lo que Dios estaba haciendo aquí, muy verbal, lo que significa que era alguien que dejaba muy en claro cuánto se oponían a todo lo que sucedía aquí, pero decidieron venir. Lo que no siempre sucede. Muchas personas verbales que se oponen a esta casa nunca se aparecen, solo miran a la distancia y critican. Pero este hombre, un aplauso a él, decidió venir, lo cual fue bastante valiente. Cuando crees que esto es un culto, cuando crees que adoramos serpientes y cosas raras, se necesita mucho valor para entrar en la habitación. Obviamente no adoramos a las serpientes y cosas así. Yo digo, amigo, eso es asombroso que esta persona haya venido. Y yo digo, estoy orgulloso de ti. Bueno, de todos modos, él entra, tenía todas razones, era un oponente verbal y está en la parte de atrás. Escuchamos esta historia después, no lo conocíamos antes de esto, lo conocimos después. Él entró y él estaba tan enojado con Dios, porque él decía, Dios, aquí es donde todos están mal, pero tu presencia está aquí. Y está en la parte de atrás simplemente furioso por el hecho de que la presencia de Dios está aquí. Y no podía comprenderlo, estaba en este enigma de cómo es esto posible. Y Dios le responde, porque ellos tienen cuidado de mí. Y este hombre tuvo un encuentro radical con el Señor y entonces lo conocimos después. ¿Adivina qué? Vas a encontrar lo que estás buscando. Realmente tendrás éxito en encontrar lo que estás buscando. Es importante entender esto en nuestra búsqueda de lo que Dios está haciendo. Entonces, en este momento, Jesús en realidad se niega a abordar la pregunta. Lo que es importante para nosotros entenderlo, porque podemos estar tan atrapados en la discusión del por qué. Nos podemos quedar tan atrapados en argumentos que no tienen fin. Algunos de nosotros estamos involucrados en conversaciones de Facebook que se remontan a 5 años atrás. Yo digo, déjalo en paz y sigue adelante. Bueno, no puedo. Adivina qué, nunca ganarás esa discusión. Especialmente en Facebook. Facebook es una ciudad de locos. Estamos tan atrapados en ¿por qué dijeron esto? Vamos a ir de vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y la conversación sigue y sigue y sigue. Y quiero proponerles, hay un tiempo y un lugar para eso. Ya les he dado el aviso de responsabilidad, pero Jesús no está hablando de eso en esta historia. Él decía, no se trata de eso. Se trata del hecho de que quiero mostrar mi bondad a este hombre aquí. Ahora, tenemos que hacer la pregunta, ¿por qué creen que este hombre era ciego? Por causa de un pecado. Ahora, en la antigua cultura judía hay un par de posibilidades diferentes que los estudiosos nos dicen. ¿Por qué pensarían que el pecado causó esta enfermedad? Quiero compartirlo contigo porque quiero que entiendas la estructura desde la que están operando, el marco de referencia de su pensamiento. Uno de ellos era, en la antigua cultura judía, algunos creían en la reencarnación, es decir, lo que hiciste en tu vida anterior, si pecabas al reencarnar, eras afligido con una enfermedad. Algunos realmente pensaban eso. Algunos realmente pensaban que era posible pecar mientras estabas en el vientre de tu madre. Entonces, ellos pensaban, deben haber pecado dentro de su madre. Y otros pensaban que como iban a pecar en algún momento en su vida, por eso nacieron ciegos. Mejor poner la consecuencia antes. Ese era el pensamiento inevitable del pecado. ¿Cuál es mi punto? Su teología más alta estaba envuelta alrededor de esto del que el pecado causaba esto, y Jesús ni siquiera lo aborda y simplemente dice, oye, quiero revelar mi bondad aquí. Pienso que lo que Jesús también hace en este momento, por lo menos a mí me ministra, es que Él miró la situación y mientras ellos discutían sobre este tema aquí, Él está tratando de recordarles, oigan, hay un ser humano en esta situación, hay un ser humano que ha estado ciego toda su vida. Y creo que a menudo en nuestro deseo por religiosamente estar en lo correcto, olvidamos que hay personas involucradas.
involucrados. Olvidamos que hay seres humanos involucrados. Y entonces estamos aquí arriba en la estratosfera discutiendo sobre algo y tratamos a la persona como un objeto. Y este es otro ejemplo para probar que mis razones son correctas. Y nos olvidamos del hecho de que hay una persona involucrada. Y creo que lo que Jesús hace cuando no responde la pregunta es que llama la atención de la gente y al lector, atrae su atención hacia esto y dice, chicos, se trata de esto. Pero quiero desafiarnos como familia de la iglesia. Sé que le estoy predicando al coro en muchos niveles, pero quiero desafiarlos el día de hoy. No olviden que la humanidad está en medio de la crisis y el conflicto y la enfermedad y la dolencia. Y no podemos olvidar eso. No te dejes atrapar por argumentos que no llevan a ninguna parte. Actualízate y pelea la pelea correcta y lucha por el ser humano en medio de una situación. Entonces aquí tenemos la situación con este hombre. Una cosa que es importante entender es que cuando lees las Escrituras, muchas veces cuando leemos el Evangelio, lo leemos a través de la perspectiva de Jesús, lo que es crucialmente importante. Nunca dejes de hacer esto. Pero quiero desafiarte, ¿por qué no lees la historia desde la perspectiva de la persona? En este caso, el ciego. Ahora, este persona era ciego, nació ciego, toda su vida fue ciega. Tienes que entender, ¿te imaginas su historia? ¿Te imaginas lo que tuvo que pasar para llegar a este punto en la vida? ¿Te imaginas la culpa y la vergüenza de preguntarte, pequé para estar en esta situación, en esta posición, en esta situación? ¿Te imaginas la discusión cuando era joven con su madre y su padre? Una madre que dice, hijo, lamento tanto haber pecado y que esta sea la condición que te dieron. ¿Te imaginas al padre cargando ese peso toda su vida? Debo haber hecho algo cuando era niño, no lo sabía o sí lo sabía y Dios decidió poner la consecuencia sobre mi hijo. Imagina la culpa. Tenemos que recordar, hay una historia involucrada aquí. Imagínate a un niño que crece y le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué estoy ciego? Imagínate preguntando al papá, ¿por qué estoy ciego? Imagina a la madre y al padre sin saber responder la pregunta. Tenemos que recordar, hay una historia involucrada y cuando estamos orando por los enfermos, cuando estamos orando por las personas que no tienen esperanza, no te dejes atrapar por la estratosfera del argumento teológico. Quédate atrapada por el hecho de que esta persona tiene una historia. Esta persona necesita que tengas misericordia y amor a la situación. Hay una gran cita de Spurgeon, se las voy a leer. Está en nosotros no especular, sino realizar actos de misericordia y amor, de acuerdo con el tenor del Evangelio. Entonces seamos menos inquisitivos y más prácticos para romper nueces doctrinales. Me encanta esa frase. Y más para traer el pan de vida a las multitudes hambrientas. Es una gran declaración de Spurgeon. Entonces, este ciego, imagínate, en este momento recuerda, él no sabe que Jesús está caminando, pero él se entera o lo escucha y lo siguiente que escucha es... Quiero proponerles que esta no era la primera vez que había escuchado ese sonido. Existe una alta posibilidad de que ya le hubieran escupido, empujado, incluso maltratado o golpeado. Entonces, este no era un territorio nuevo para este hombre. Este hombre estaba familiarizado con este sonido. Imagina a este hombre sentado y oye ese sonido. Pero si no sabes esto, cuando no tienes todos sus sentidos, tus otros sentidos se intensifican. Entonces ese tipo definitivamente podía oír bien porque todo era por tacto y oído. Entonces podías saber que alguien está escupiendo y supongo probablemente bloqueó su rostro. Y entonces escuchó el sonido de que se hacía lobo. Ahora, por lo que estoy agradecido en esta historia, lo he compartido antes y estoy realmente agradecido de que este sea el único milagro registrado donde Jesús hizo lodo y lo puso en los ojos de alguien. Porque si hubiera sido registrado 2 veces, ¿saben lo que habría al frente de cada iglesia en todo el planeta? En este momento, habría toda una industria para excavar tierra de la región de la que Jesús hizo este milagro. Lo venderíamos por el galón, lo venderíamos y luego tendríamos cursos de 6 semanas sobre cómo hacer la consistencia correcta del lodo. Eso es lo que hacemos. Nosotros creamos fórmulas. Oh, eso es un patrón, hay que hacer una fórmula. Tal vez Jesús lo hizo más de una vez, pero todo lo que sé es que solo se registró una vez y estoy muy agradecido por eso. Lo que es fascinante acerca de la saliva es que no es la primera vez que Jesús usó saliva. En Marcos capítulo 7 y 8 hay saliva. Ahora, muchos de ustedes no tienen este privilegio en la vida y yo lo tuve, lo he tenido y quiero compartir esta cosa increíble que solía pasarme cuando era más joven. Solía recibir oración con mis ojos cerrados.
Pero ya no. Porque cuando era pequeño, la gente oraba por mí y cerraba los ojos y lo siguiente que pasaba es que había dedos húmedos en mis oídos. Ahora, sé que intentaban seguir las escrituras, pero déjenme ser honestos con ustedes. Es asqueroso, es desagradable, es repugnante, viola algo. ¿Cómo pudiste? Pero, por supuesto, mostraba mi cara de muchas gracias. Luego solo quieres limpiar tu oreja con peróxido de hidrógeno o algo así. Quiero decir, es asqueroso. Entonces, desde que era pequeño aprendí muy rápido. Nunca ores con los ojos cerrados, siempre abiertos, porque te estoy vigilando. De hecho, he puesto mi mano en mi oído. Lo siento, no puedes hacer eso. Solo finge como que lo hiciste. Simplemente no puedo hacerlo. Así que es bastante desagradable. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Él está provocando al oso, está provocando al sistema religioso. Ahora, el sábado, había una ley en el sábado que no se era permitido amasar y no se permitía hacer nada. Entonces, Jesús está haciendo algo, en realidad está amasando. Entonces, él está rompiendo el arreglo. Jesús está haciendo agujeros en este sistema religioso. Puedes saber que tienes una mentalidad religiosa cuando un milagro ofende tu perspectiva sobre él. Puedes darte cuenta cuando tienes una mentalidad política, porque cuando hay un rompimiento y eso ofende lo que crees que debía suceder o lo que debía suceder. Esta es la razón por la que deberías estar agradecido, de estar expuesto a los milagros todos los días, porque crea una oportunidad para no crear un sistema religioso. 2 aplausos, bien. Buen intento, buen intento. ¿Cuántos en serio han tenido la oportunidad donde Dios completamente viola lo que crees y crees que debería pasar y eso te ofende? ¿Solo esa cantidad? Bien, bueno, adivinen qué, Dios va para hacerse pronto. Candace y yo fuimos pastores de jóvenes hace años. Ya había un chico en nuestro grupo de jóvenes. Él era un personaje, él era un incrédulo, estaba fuera de control y todas las semanas en el grupo de jóvenes él venía al comienzo del servicio y pasaba tiempo y luego se iba y regresaba después de que el grupo de jóvenes había terminado y salía porque todos sus amigos estaban ahí, pero él no quería saber nada con respecto a esto. Y cada semana como pastor, una de las cosas que les enseño a los pastores es que no te inmutes cuando la gente te está hablando porque vas a escuchar algunas locuras, como bizarras, como no sabía que eso era posible y tienes que hacer el trabajo de... Pero por dentro estás como, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Entonces, uno de los conjuntos de habilidades como un pastor es que no se debe inmutar, solo mantén la cara de póker. Y entonces aprendí esta habilidad gracias a este joven, porque todas las semanas sentaba ahí y me decía con quién se acostó, con cuántas personas se acostó, las drogas que consumía y si le habían arrestado o no. Y era cada semana y yo decía, no te inmutes, Eric. Solo di, wow, impresionante. Solo tenía que jugar con mi cara de póker. Y luego, poco a poco, se quedaba un poco más, se quedaba al servicio y le gustaba la música en la adoración porque muchos de sus amigos estaban en el equipo de oración. Así que él disfrutaba eso y finalmente se quedó toda la noche. Y con el tiempo se entregó su vida al Señor y finalmente le dio su vida al Señor y fue una celebración increíble. Pero voy a ser realmente honesto con ustedes. Realmente no cambió mucho su estilo de vida. Era una de esas cosas, él había construido un sistema como un ancla a ese estilo de vida y simplemente no podía salir de ahí. Bueno, mientras tanto, esto estaba pasando y estoy en una búsqueda por más de Dios. Yo en lo personal estoy en privado orando, ayunando, estoy leyendo y no dejo que nadie sepa, solo voy por Dios y es un miércoles por la noche y si puedo recordarlo bien, en 6 meses de perseguir a Dios. Y era un miércoles por la noche y podía sentir la unción en mi mente. Yo decía, oh, ya viene. He hecho todo lo que se supone que debo hacer. Oré, ayuné, busqué al Señor y esta noche es mi noche. Y eso es lo que estaba pasando en mi mente. Y no sé cómo describirlo, pero sentí que Dios entró a la habitación y sentí como la unción caía sobre él. Y él estaba a 3 metros de distancia de mí. Y literalmente estaba como, oye, persona equivocada. Las coordenadas del GPS están un poco incorrectas, muy cerca. Sé que vienen de muy lejos, pero están como a 3 metros de distancia. Y luego me doy cuenta de que estaba tan profundamente ofendido. Este chico estaba fuera de control. Sí, él amaba a Jesús, pero su vida era un desastre. Y sin embargo, la unción vino sobre él. Y me encanta cómo Dios le gusta hacer agujeros en nuestros sistemas
religiosos personales. Él dice, voy a hablar esto ahora mismo. No voy a dejar que te metas demasiado en esto. ¿Sabes que cuando Dios te ofende es una realidad, una expresión de su gracia? Su gracia es tan grande que Él quiere asegurarse de que tú no te quedes bloqueado en tus caminos. Así que de vuelta a la historia tenemos a este ciego y Jesús le puso lodo en sus ojos. Quiero decir, está violando todas las reglas en el libro sobre el día de reposo y luego le dice al hombre, oye, ve a lavarte en el estanque de Siloé, lo que significa ser enviado, lo que es hermoso porque Jesús fue enviado por el Padre para hacer esto. Y tantas cosas están en esta hermosa imagen, tanto está pasando. Entonces, el hombre baja y creo que también es interesante que Jesús no lleva al hombre al estanque, simplemente dice, ve y lávate. Y eso es lo último que escuchamos de Jesús por un rato, y Jesús parece tratar con personas ciegas de manera única. Vamos a ponerlo así. Oye, ciego Bartimeo, ven aquí. ¿Alguna vez les has dicho eso a una persona ciega? ¿Siguen mi idea? Oye, ven aquí, son ciegos, ve hacia ellos. En este caso, oye, ve a lavarte. Así que el ciego tiene que encontrar una manera de bajar al estanque. Ahora, quiero proponerte, voy a tomarme la libertad de aquí. Así que, si no está en tu mente, si no queda bien en tu registro, entonces bórralo. Pero no sé si esta es la primera vez que el hombre ha intentado hacer algo. Quiero decir, ¿cuántas veces crees que ha intentado hacer algo para obtener su milagro? Me pregunto si él realmente intentó entrar al estanque en algún momento antes de su vida. Tengo que entrar al estanque otra vez. Había muchos pensamientos sobre el misticismo y algunas cosas como, métete en el agua a esta hora del día, y eso es normal. Quiero decir, ¿cuándo crees que puedes pecar en el útero? Hay muchos otros procesos de pensamiento que eran normales en ese día. ¿Y cuál es mi punto? Creo que el hombre tenía la camiseta, la calcomanía y la taza de café de haber hecho esto antes, pero sin embargo, en este momento decide, voy a volver a hacerlo, y no puedo dejar de pensar que algunos de ustedes en este lugar todavía están esperando su rompimiento, y alguien ora por ustedes y tú dices, yo he estado aquí, yo he hecho esto antes, yo he experimentado esto. Y nos metemos en esta rutina monótona de religión en la que he estado antes aquí, yo lo he intentado, y creo que para algunos de nosotros necesitamos hacerlo de nuevo. Realmente necesitas hacerlo como si fuera la primera vez. No puedo dejar de pensar en esto. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, ven al frente? He estado haciendo esto miles de veces. Sube como si fuera la primera vez. Y de alguna manera este tipo fue al estanque, y solo puedo imaginar que él fue al estanque pensando, esto podría ser. Y bajó, quiero decir, como mínimo, tiene que lavarse los ojos porque están cubiertos de lodo. Me refiero, por lo menos. ¿Te imaginas en ese momento él está limpiado de lodo y él piensa, es asqueroso, ¡oh, por Dios! Y podía ver. Y luego dicen, ¿quién te sanó? Y él dice, no lo sé, un tipo llamado Jesús. Jesús no está en ninguna parte. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en el resto de la historia, pero ahí es donde debería terminar la película. Pero la película no termina ahí. En realidad se pone bastante intenso. Lo que sucede es que lo que hemos notado en los milagros en la Biblia, en el libro de los Hechos, en los Evangelios, a veces el milagro crea una revuelta. A veces el milagro aumenta la conversación teológica y las conversaciones de Facebook comienzan a volverse una locura. Y eso es lo que pasa. Como dije, no estoy diciendo que no haya un momento y un lugar para discutir la teología, las razones y el por qué, pero quiero desafiarnos. Hay un momento y un lugar para eso, pero ese no es el lugar donde vivimos. Donde vivimos hay un ser humano que ha estado ciego desde nacimiento, y eso es lo que voy a hacer. Nunca he entendido por qué alguien entraría. Saben, incluso el testimonio de la rodilla que les leí de esta niña, ¿por qué nos quedaríamos atrapados en las razones o el por qué? Vamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es de día. Voy a terminar con esto. Jesús dijo, yo trabajo mientras es de día. ¿Se refiere al amanecer y al atardecer? No, se refiere a su tiempo en la tierra. Y tengo la sensación en mi corazón que algunos de nosotros estamos en modalidad control de crucero. Estamos en modalidad de control de crucero. Oye, vamos a 70, esto es asombroso. Estamos llegando a algún lugar, control de crucero, puedo divertirme. Siento que el Señor está diciendo, oye, quita el control de crucero, puedes ir a 90 si quieres. Hay más rompimientos disponibles. Sí, estoy agradecido por los milagros que están sucediendo. Sí, estoy agradecido por el avance.
Pero ¿por qué no apuntamos un poco más alto y un poco más arriba? Porque no perseguimos más imposibilidades. Les puedo decir que lo que estamos viendo hoy era un sueño hace 5 años. Hace 5 años estábamos como, wow, si alguna vez llegamos ahí. Ahora estamos ahí, estamos como, bien, ¿a dónde vamos en los próximos 5 años? ¿Hacia dónde vamos en los próximos 10 años? Por lo tanto, quiero desafiarlos. No se queden atrapados en discusiones que Jesús no está teniendo. ¿Por qué no se ponen de pie?